¿Te has sentido alguna vez rodeado de temor, como si una sombra de peligro acechara tu vida? Para los hijos de Dios, este sentimiento no es una simple emoción, sino un recordatorio de su dependencia total en el Creador. La Biblia nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos revela que el miedo no es un obstáculo, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Hoy veremos cómo Dios nos llama a confiar en Él cuando el temor nos rodea, mostrándonos que la oración es nuestra mayor defensa contra las fuerzas que intentan debilitarnos. Profundizaremos en la manera en que la fe y la oración se convierten en un escudo divino y descubriremos cómo vivir en la seguridad de que Dios nos protege en todo momento. ¿Estás listo para entender por qué no debes temer y cómo la oración puede cambiar tu destino para siempre? El miedo no es simplemente una emoción humana, sino un ataque espiritual que busca apartarnos de la confianza en Dios. Desde el principio de los tiempos, aquellos que han sido llamados por Él han enfrentado pruebas de temor. Moisés, por ejemplo, se sintió incapaz de enfrentar su misión de liberar a Israel, pero Dios le aseguró, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. En apariencia, Moisés estaba solo ante Faraón, pero en realidad Dios estaba a su lado, dándole la autoridad para hacer milagros y abrir el mar en favor de su pueblo. Esta promesa no fue solo para Moisés, sino para todos aquellos que confían en Dios como su protector. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, debemos recordar que el miedo no es una sentencia, sino una oportunidad para ver la gloria de Dios en acción. El temor a menudo paraliza, nos hace dudar de nuestro propósito y nos roba la paz. La incertidumbre del futuro, las amenazas del enemigo y las dificultades de la vida pueden hacernos sentir vulnerables. Sin embargo, la palabra nos enseña que Dios nunca deja desamparados a sus hijos. En Salmos 91, versículo 4 se nos dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta imagen poderosa nos recuerda que la presencia de Dios es nuestro refugio, nuestro lugar seguro en tiempos de angustia. Muchos creyentes han experimentado la intervención de Dios cuando han clamado en oración en momentos de peligro. Dios no es indiferente a nuestras preocupaciones, sino que nos cubre con su amor y nos libra de todo mal. Consideremos la historia de Daniel, quien enfrentó la amenaza de ser devorado por leones. Aunque el decreto del rey lo condenaba, él no dejó de orar ni de confiar en Dios. En Daniel 6:22 leemos, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Este acto milagroso no fue producto de la casualidad, sino del poder de Dios respondiendo a la fe de su siervo. Cuando oramos con confianza, no importa cuán grande sea la amenaza, Dios tiene el poder de cerrar las bocas de nuestros leones, ya sean problemas, enemigos o miedos internos que intentan devorarnos. Nuestra confianza no debe estar en nuestras propias fuerzas, sino en la fidelidad del Señor. Jesús mismo nos mostró la clave para vencer el miedo, la oración. Antes de enfrentar la cruz, en el huerto de Getsemaní, se arrodilló y clamó al Padre, entregando su voluntad por completo. Lucas 22:43 nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó fortalecerse en oración en los momentos de mayor angustia, ¿cuánto más nosotros? La oración no es solo una petición, sino un arma que nos reviste de la fortaleza divina. Cuando nos sentimos débiles o amenazados, nuestro primer impulso debe ser buscar a Dios en oración, porque Él promete que nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Hoy, muchas personas viven bajo el temor constante, preocupados por su futuro, por su seguridad y por lo que pueda venir. Sin embargo, la palabra nos recuerda que Dios ya ha vencido el mundo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la certeza que debemos guardar en nuestros corazones. Aunque el miedo intente robarnos la paz, nuestra fe en Dios nos mantiene firmes.
Él es nuestro refugio, nuestro escudo y nuestra fortaleza en tiempos de prueba. La protección de Dios no es solo una idea abstracta, sino una realidad para aquellos que confían en Él. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que el Señor pelea nuestras batallas. En Deuteronomio 31:6 nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esta es la verdad que debemos declarar cada día. Dios está con nosotros, nos guarda y nos guía. Cuando el miedo intente apoderarse de nuestro corazón, debemos responder con fe y con oración, recordando que el Señor ha prometido cuidarnos. En última instancia, el miedo no tiene poder sobre aquellos que han entregado su vida a Dios. Puede intentar debilitarnos, pero jamás podrá vencer a un corazón que se refugia en el Señor. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el mensaje que Dios nos da hoy. No temas, pero ora. La oración nos cubre, nos fortalece y nos llena de la certeza de que no estamos solos. Dios nos protege, nos guía y nos da la victoria. Que cada palabra de este mensaje sea un recordatorio de que, sin importar lo que enfrentes, Dios ya ha preparado el camino y su poder está obrando en tu favor. A veces el miedo se disfraza de pensamientos silenciosos que susurran dudas en nuestra mente. Es esa sensación de que algo malo podría suceder, ese escalofrío que recorre la espalda cuando la incertidumbre nos acecha. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si ese miedo realmente proviene de Dios? ¿O es acaso una estrategia del enemigo para debilitar tu fe y hacerte olvidar quién es tu verdadero protector? La Biblia nos dice en Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si Dios está contigo, si Él es tu refugio, ¿qué fuerza en el mundo podría derribarte? Sin embargo, el enemigo sabe que la duda es su arma más poderosa y por eso intenta sembrar temor en los corazones de los hijos de Dios. Si logra que tengas miedo, logra que pierdas la confianza en la protección divina. Y si pierdes la confianza en Dios, empiezas a depender de tus propias fuerzas y ahí es cuando eres más vulnerable. Pero escucha bien, el miedo no es más que una ilusión cuando estás bajo la sombra del Altísimo. Lo que el enemigo intenta usar para paralizarte, Dios lo usa para fortalecer tu fe. Quizás en este momento te sientes inquieto, tal vez hay una situación que te preocupa, algo que parece amenazante y fuera de tu control. ¿Sabes qué debes hacer? Orar. No simplemente orar por costumbre, sino orar con el poder y la autoridad que Dios te ha dado. En Efesios 6:16 se nos dice que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos son los pensamientos de miedo, de duda, de inseguridad que intentan infiltrarse en tu mente. Pero la fe es tu defensa y la oración es la espada con la que peleas. Piensa en aquellos que confiaron en Dios en los momentos más aterradores de su vida. David, un joven pastor, se enfrentó a Goliat, un gigante temible que paralizaba de miedo a todo un ejército. Mientras los soldados entrenados temblaban de terror, David declaró con convicción: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. No fue la fuerza de David la que derrotó al gigante, fue su fe y la autoridad de Dios en su vida. Ahora dime, ¿qué gigante enfrentas tú hoy? ¿Es el miedo a la enfermedad, la preocupación por el futuro, la incertidumbre de no saber qué viene después? Sea lo que sea, Dios te dice: no temas, ora y mantente firme porque yo peleo por ti. A lo largo de la historia, el enemigo ha intentado infundir miedo en el pueblo de Dios, pero siempre ha fracasado. Piensa en los discípulos en medio de la tormenta, luchando contra el viento y las olas, creyendo que iban a morir. Pero entonces, en medio de la oscuridad, Jesús apareció caminando sobre el agua y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14:27. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El miedo solo reina en la ausencia de Dios,
Pero cuando su presencia se manifiesta, el miedo desaparece como la niebla al amanecer. Y hoy Dios te dice lo mismo: no temas, yo estoy contigo. Por eso, esta oración es crucial. No es solo una oración más, es un acto de guerra espiritual. Es una declaración de que no serás esclavo del miedo, que no permitirás que el enemigo robe tu paz, que te aferras a la promesa de Dios de que Él es tu refugio y tu fortaleza. Recuerda, el miedo es un susurro del enemigo, pero la voz de Dios es un trueno que sacude los cielos, y su voz te dice hoy: no temas, pero ora, porque cuando oras, el enemigo tiembla. Cuando oras, mi poder te cubre. Cuando oras, el miedo desaparece. ¿Estás listo para reclamar la paz que Dios ha prometido? Entonces ora esto con fe y deja que el poder del Altísimo sea tu escudo. ¿Alguna vez has sentido que el miedo se apodera de tu corazón, como si una sombra invisible te envolviera y no pudieras escapar? A veces es una sensación sutil, como un pensamiento persistente que te dice que algo malo está por suceder. Otras veces es un temor tan fuerte que sientes que no puedes moverte, que algo te impide avanzar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene ese miedo? ¿Es una advertencia de Dios o es un ataque del enemigo que intenta detenerte? El miedo es una de las armas más poderosas del adversario, porque si logra que temas, también logra que dudes de la protección de Dios. En momentos de incertidumbre, cuando la mente se llena de preguntas y el corazón se inquieta, es fácil olvidar que Dios es un escudo alrededor de sus hijos. Sin embargo, Él mismo nos dice en Isaías 41:13: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No es un simple consejo, es una promesa firme. Dios no ignora lo que enfrentas. Él ve cada situación, cada lucha y cada pensamiento que te atormenta. Pero aquí está la clave: el miedo no se vence con lógica humana, se vence con fe. La fe es la única que puede disipar las sombras del temor, porque cuando sabes que Dios está contigo, el enemigo pierde poder sobre ti. ¿Has sentido últimamente un miedo que no puedes explicar? ¿Una sensación de inquietud que no desaparece? Escribe en los comentarios si alguna vez has pasado por esto, porque hoy Dios te dará la respuesta que necesitas. Pensemos en aquellos que enfrentaron miedo en la Biblia. Gedeón, un hombre común y corriente, estaba escondido cuando Dios lo llamó para ser un líder. Su primer instinto fue dudar, sentir miedo, preguntarse si realmente podía hacer lo que Dios le pedía. Pero Dios no lo eligió por su valentía, sino porque Él mismo sería su fortaleza, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Dios no lo vio como él se veía, lleno de temor y debilidad. Dios lo vio como lo que estaba destinado a ser. Y quizás hoy Dios te dice lo mismo: tú no eres tu miedo, tú eres lo que yo he declarado sobre ti. Es fácil caer en la trampa del miedo cuando miramos las circunstancias con ojos humanos. Pero la oración nos permite ver con los ojos de la fe. Cuando Jesús y sus discípulos estaban en la barca y la tormenta rugía con fuerza, el agua amenazaba con hundirlos y ellos, desesperados, gritaron de miedo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Él no temía porque sabía quién tenía el control. Y cuando despertó, simplemente dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Y con su voz calmó el mar. ¿Qué tormenta enfrentas hoy? ¿Cuál es el miedo que intenta hundirte? Tal vez es la preocupación por tu futuro, por la salud de alguien que amas, por lo que pueda pasar mañana. Pero escucha esto: Jesús sigue teniendo el poder de calmar las tormentas. Solo necesitas llamarlo, confiar en que Él está en la barca contigo. El enemigo sabe que si logra que tengas miedo, logrará que dejes de orar. Pero Dios te dice hoy: no temas, pero ora. Porque cuando oras, el miedo pierde su poder. Cuando oras, la presencia de Dios cubre tu vida como un escudo. Escribe en los comentarios: yo confío en Dios, si crees que Él está contigo y te libra de todo temor. Hay un tipo de miedo que no se habla con frecuencia: el miedo al futuro. La incertidumbre de no saber qué viene después.
de sentir que todo puede cambiar de un momento a otro. Pero en Jeremías 29:11, Dios nos deja una promesa clara. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios no está improvisando con tu vida. Él ya tiene un plan y nada de lo que sucede escapa de su control. Quizás hoy sientes que el miedo te paraliza, que las preocupaciones pesan sobre ti más de lo que puedes soportar. Pero Dios te dice, entrégamelo todo en oración. No cargues con lo que yo ya prometí llevar por ti. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando oras, dejas de cargar ese peso solo. Cuando oras, Dios pelea por ti. No estás solo en esta batalla. No importa lo que el enemigo quiera hacerte creer, Dios ya ha ganado la victoria. Pero necesitas orar, necesitas aferrarte a sus promesas y declarar en voz alta que el miedo no tiene poder sobre ti. Si alguna vez has visto cómo Dios ha obrado en tu vida y ha calmado un miedo, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser lo que alguien más necesita leer hoy. Cuando sientas temor, recuerda esto. Dios te ha dado un espíritu de poder, no de cobardía. Su presencia es suficiente para cubrirte, para sostenerte y para asegurarte que nada ni nadie puede hacerte daño sin que Él lo permita. Hoy, ora con fe, porque cuando oras, la atmósfera cambia. Cuando oras, el miedo desaparece. Cuando oras, Dios actúa. A veces el miedo llega sin previo aviso, no lo ves venir, pero lo sientes en lo más profundo de tu ser, como una sombra que se arrastra en el silencio. Puede ser una preocupación que se instala en tu mente y se niega a irse, una sensación de inseguridad que te paraliza, o una advertencia interna que no puedes ignorar. Pero ¿qué pasa si ese miedo no es una señal de peligro, sino una oportunidad para que Dios te muestre su poder? La Biblia está llena de momentos donde los siervos de Dios enfrentaron situaciones aterradoras, pero en cada una de ellas la fe fue la clave para vencer. ¿Recuerdas a Josué? Moisés había muerto y ahora él tenía la responsabilidad de liderar a todo un pueblo hacia la tierra prometida. Podría haberse rendido al miedo, pero Dios le dio una instrucción clara. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa misma promesa es para ti hoy. No importa lo que enfrentes, Dios ya ha ido delante de ti. No estás caminando solo, no estás peleando esta batalla por tu cuenta. Pero el enemigo quiere que lo olvides, quiere que creas que estás desamparado, que no hay nadie protegiéndote. No le creas. Si Dios ha prometido que estará contigo, eso significa que su presencia te rodea en todo momento, incluso ahora, mientras escuchas este mensaje. A veces, el miedo no viene en forma de un peligro físico, sino en la forma de pensamientos insistentes que intentan debilitar tu fe. ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si no tengo suficiente fuerza para soportar esto? Esas dudas no provienen de Dios. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios no te ha dado miedo, entonces el miedo que sientes no te pertenece. No permitas que el enemigo use la duda como una herramienta para apartarte de la oración. Porque cuando dejas de orar, dejas de pelear. Cuando dejas de pelear, el miedo toma el control. Y Dios te dice hoy, no temas, pero ora. Piensa en Daniel. Fue arrojado al foso de los leones por negarse a dejar de orar. Humanamente no había forma de salir con vida, pero él no dejó que el miedo dictara sus acciones. No intentó negociar con sus enemigos, no corrió, no entró en pánico, oró. Y Dios cerró la boca de los leones. En Daniel 6:22, él mismo lo confirma. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Ahora piensa en tu vida. Tal vez no estás rodeado de leones, pero sí de problemas, de ataques, de incertidumbre. Y así como Dios protegió a Daniel, Dios es capaz de protegerte a ti. Pero necesitas actuar como Él, seguir orando, aun cuando el miedo te diga que te detengas.
El enemigo intentará hacerte creer que el miedo es una señal de que Dios te ha abandonado. Pero la verdad es que el miedo solo puede existir cuando olvidas quién es tu Dios. Jesús mismo nos lo recordó cuando dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz de la que Jesús habla no es una emoción pasajera, es una seguridad sobrenatural que solo se obtiene en su presencia. ¿Y cómo entras en su presencia? Orando, porque cuando oras, el miedo retrocede. Cuando oras, la paz de Dios llena cada espacio vacío. Cuando oras, la voz del enemigo se apaga. Si alguna vez has sentido cómo la oración te ha fortalecido en un momento de miedo, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la palabra que alguien más necesita escuchar hoy. Uno de los miedos más comunes es el miedo al futuro. No saber qué pasará mañana puede ser aterrador, pero Dios ya ha hablado sobre esto. En Mateo 6:34 nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. En otras palabras, no pierdas tu paz por cosas que aún no han sucedido. El enemigo quiere que te preocupes por el futuro, porque sabe que eso te distrae de lo que Dios está haciendo en el presente. Pero cuando oras, entregas ese futuro en las manos de Dios. Y cuando Dios tiene el control, no hay razón para temer. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras tenía sus ojos en Jesús, el miedo no tenía poder sobre él. Pero en el momento en que miró las olas, en el momento en que dejó que el miedo entrara en su mente, comenzó a hundirse. Jesús extendió su mano y lo salvó, pero también le hizo una pregunta clave. ¿Por qué dudaste? Mateo 14:31. Esa es la pregunta que Dios te hace hoy. ¿Por qué dudas? ¿Por qué permites que el miedo tenga más voz en tu vida que mi palabra? Si hoy te sientes como Pedro, hundiéndote en tus preocupaciones, escucha esto. Jesús está extendiendo su mano hacia ti. No temas, pero ora. El miedo es un engaño. No es real en la presencia de Dios. Es un susurro del enemigo que solo tiene poder si le prestas atención. La única manera de derrotarlo es orar y declarar la verdad de Dios sobre tu vida. Si crees que Dios es más grande que tu miedo, escribe en los comentarios, yo confío en Dios. Decláralo con fe, porque cada palabra que pronuncias en el nombre del Señor tiene poder. Dios te dice hoy, no temas, no porque la situación no sea difícil, sino porque Él está contigo. No porque las tormentas no sean reales, sino porque Él tiene el poder de calmarlas. No porque el enemigo no intente atacar, sino porque Dios ya ha ganado la batalla. Cuando sientas miedo, recuerda que la oración es tu arma. No te detengas, no te rindas, no dejes que el enemigo te haga dudar. Dios pelea por ti, y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? El miedo es un ladrón silencioso, no grita, no hace ruido, pero poco a poco se instala en el corazón y empieza a robarte la paz, la fe y la confianza en Dios. Te hace pensar en todo lo que podría salir mal, en los peligros que podrían acecharte, en las cosas que podrían cambiar de un momento a otro. Pero, ¿alguna vez has pensado que ese miedo no es más que una mentira? Una trampa del enemigo para hacerte olvidar que el Dios Todopoderoso pelea por ti. El enemigo no necesita destruirte si logra hacerte vivir con miedo. Un corazón lleno de temor es un corazón que duda de las promesas de Dios. Y ahí es donde el enemigo gana terreno. Porque cuando el miedo entra, la fe se debilita. Pero escucha esto. Dios te dice hoy que el miedo no tiene poder sobre ti. Él te ha dado autoridad para derribar toda fortaleza del enemigo. En Lucas 10:19, Jesús dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada te dañará. No porque el enemigo no lo intente, sino porque Dios ha levantado un escudo alrededor de ti. No porque la batalla no sea real, sino porque la victoria ya ha sido ganada. Pero el enemigo quiere que lo olvides, quiere que vivas en una prisión de ansiedad, preocupándote por lo que pueda venir. Quiere que pienses en lo peor, que imagines escenarios donde todo sale mal. Pero Dios te dice hoy, no temas, pero ora. Porque cuando oras, rompes las cadenas del temor. ¿Cuántas noches has pasado sin poder dormir
dando vueltas en la cama, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos. ¿Cuántas veces has sentido que el miedo te ahoga, que no puedes respirar, que hay una opresión en tu pecho que no se va? Dios ve eso. Él ve cada lágrima que derramas en silencio, cada momento en el que quisieras gritar por ayuda, pero te sientes solo. Pero la verdad es que nunca has estado solo. En Isaías 43:2, Dios te dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa de tu Padre Celestial. No dice que no atravesarás momentos difíciles, no dice que nunca sentirás miedo, pero sí dice que Él estará contigo en cada paso, en cada tormenta, en cada prueba. Piensa en los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. Nabucodonosor los amenazó con matarlos si no adoraban su estatua, pero ellos no se inclinaron, no dejaron que el miedo decidiera por ellos. Y cuando los arrojaron a las llamas, la gente esperó verlos consumidos, pero en lugar de eso, vieron a un cuarto hombre en el fuego con ellos, y ese hombre era Dios mismo. Daniel 3:25 dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ese mismo Dios que estuvo con ellos en el fuego está contigo ahora. No importa cuán caliente sea la prueba, Dios camina contigo. Pero necesitas hacer algo, necesitas orar, necesitas levantar tu voz y clamar al cielo, porque cuando oras, la atmósfera cambia. Cuando oras, las cadenas del miedo se rompen. Tal vez hoy sientes que tu vida está fuera de control, que los problemas te superan, que las deudas no paran de crecer, que la enfermedad amenaza tu hogar, que la desesperanza se ha instalado en tu corazón. Pero escucha esto: Dios es más grande que todo lo que te preocupa. Él tiene poder para cambiar cualquier situación, para abrir puertas donde no hay salida, para restaurar lo que parece perdido. ¿Cuántas veces el enemigo te ha hecho creer que no puedes más? ¿Cuántas veces has sentido que no tienes fuerzas, que nadie te entiende, que nadie ve la batalla que estás peleando en silencio? Pero hay alguien que sí la ve. Dios la ve, y Él no te ha dejado solo. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Si hoy sientes miedo, si sientes que el enemigo está atacando tu mente con pensamientos de derrota, haz algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: Dios está conmigo. Escríbelo con fe, decláralo en voz alta, porque cada vez que confiesas la palabra de Dios, el enemigo tiembla. El miedo quiere robarte la paz, quiere hacerte olvidar quién es tu Padre. Pero Dios te recuerda hoy que Él pelea tus batallas. En Éxodo 14:14, Dios le dijo a su pueblo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa misma promesa es para ti. No tienes que pelear con tus propias fuerzas, no tienes que resolverlo todo solo. Dios está peleando por ti. Él no se ha olvidado de ti. Ahora mismo, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, en tus manos dejo mi miedo. Sé que tú estás conmigo, que me guardas, que me proteges. No quiero vivir con temor, quiero confiar en ti. Cuando oras, algo cambia. Puede que el problema no desaparezca de inmediato, pero tu corazón se llena de paz. Y esa paz, esa tranquilidad que solo Dios puede dar, es la prueba de que Él está obrando. Si alguna vez has sentido la presencia de Dios en un momento de miedo, compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser la respuesta que alguien más necesita hoy. No permitas que el miedo te gobierne. Dios no te ha llamado a vivir en temor, sino en victoria. Y esa victoria comienza cuando te arrodillas y oras. No temas, pero ora, porque cuando oras, el cielo responde. Cuando oras, Dios se mueve. Cuando oras, el enemigo retrocede. Dios está contigo, no lo olvides. El miedo no siempre se manifiesta como un ataque evidente. A veces se esconde en los pensamientos más pequeños, en la ansiedad disfrazada de preocupación, en la duda que se instala silenciosa y sin que te des cuenta va tomando control. Es ese sentimiento que te hace cuestionar si realmente Dios está obrando en tu vida, si realmente Él tiene un plan,
si realmente puedes confiar en que todo estará bien. Es un enemigo astuto, porque no siempre llega con un rugido, a veces llega con un susurro. ¿Y qué hace el miedo cuando lo dejas entrar? Te paraliza, te impide avanzar, te hace pensar que el peor escenario posible está por ocurrir, que no tienes salida, que todo está en tu contra. Y en ese momento, si no tienes cuidado, olvidas la voz más importante, la voz de Dios. En medio de un mundo lleno de incertidumbre, donde las malas noticias parecen no detenerse, es fácil caer en el pánico. Los problemas económicos, las enfermedades, la inseguridad, el futuro incierto, todo eso se convierte en un peso sobre los hombros, en una carga que parece imposible de soltar. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que recuerdes. Dios ya venció todo lo que intenta atormentarte. El miedo es una sombra, una ilusión que solo tiene poder cuando le prestas atención. En Juan 16:33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que no importa qué tan grande sea el problema, Él ya ha ganado la batalla, pero necesitas creerlo. El enemigo quiere que te concentres en el problema, en lo que parece imposible, en lo que aún no se ha resuelto. Pero Dios quiere que mires más allá, que veas con los ojos de la fe, que recuerdes que su poder no está limitado por lo que puedes ver. ¿Alguna vez te has sentido en una situación sin salida, donde todo parece estar en tu contra y no ves ninguna forma de escapar? Si es así, recuerda la historia del pueblo de Israel, cuando se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Desde su perspectiva, estaban acabados. No había camino adelante ni atrás. Pero Dios tenía otro plan. En Éxodo 14:21 dice: extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Cuando el miedo dice, no hay salida, Dios dice, yo soy la salida. Cuando el enemigo intenta hacerte creer que estás acorralado, Dios ya está preparando el milagro que cambiará tu historia. Pero necesitas confiar, necesitas orar en vez de temer. El pueblo de Israel vio con sus propios ojos cómo las aguas se abrían ante ellos. Pero antes de eso, tuvieron que dar un paso de fe. Y tal vez hoy Dios te está pidiendo lo mismo. Que des un paso sin ver, que confíes en su promesa aunque todo parezca en contra, que elijas la fe sobre el miedo. El problema con el miedo es que no solo afecta tu mente, sino que también afecta tu corazón. Cuando el miedo gobierna, deja poco espacio para la paz, te roba el sueño, te llena de ansiedad, te hace vivir con una sensación constante de inquietud. Y lo más peligroso es que si no lo enfrentas, comienza a definir tus decisiones. Piensa en cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo, cuántas oportunidades has rechazado, cuántas bendiciones has dejado pasar porque no estabas seguro, porque pensaste que no era el momento, porque te convenciste de que no podías hacerlo. Pero Dios no te llamó a una vida de miedo. En Romanos 8:15, la palabra dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios te llama hijo, te llama su amado, su escogido. Y si Dios es tu Padre, entonces, ¿qué puede hacerte el enemigo? Nada, porque la autoridad de Dios está sobre tu vida. Pero si el miedo logra hacerte olvidar quién eres en Cristo, entonces logra alejarte de las promesas que ya fueron declaradas sobre ti. Es por eso que hoy necesitas orar con poder, declarar con firmeza que no vas a permitir que el miedo dicte tu vida. Si crees que Dios es tu refugio, escríbelo en los comentarios. Dios es mi refugio y fortaleza. Decláralo con fe, porque cuando confiesas su palabra, algo cambia en el mundo espiritual. Tal vez en este momento te sientes cansado. Has estado orando, pero no ves respuesta. Has estado clamando, pero las cosas parecen seguir igual. Y ahí es donde el enemigo intenta sembrar la peor mentira. Dios no te escucha, pero eso no es verdad. En Daniel 10:12, un ángel se le aparece a Daniel y le dice:
Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, no desde la segunda semana, no después de meses, desde el primer día. Tus oraciones no están siendo ignoradas. Dios ya ha escuchado cada palabra, cada clamor, cada lágrima que has derramado en secreto. Pero a veces hay batallas que se están peleando en el mundo espiritual antes de que veas la respuesta. A veces Dios está trabajando en el fondo, preparando algo que aún no puedes ver. Pero lo importante es que no dejes de orar. No dejes que el enemigo te convenza de que es en vano. Porque cuando oras, el cielo se mueve a tu favor. El miedo quiere hacerte creer que estás solo, pero Dios quiere recordarte que Él está contigo en cada paso. Cuando caminas en el valle de sombra y de muerte, Él va a tu lado. Cuando las tormentas rugen, Él calma los vientos. Cuando sientes que no puedes más, Él te sostiene con su mano derecha. No te des por vencido. No permitas que el miedo te aparte del propósito que Dios tiene para ti. Ora con fe. Confía en que su protección es real. Su poder es real, su amor es real. Si alguna vez has sentido la mano de Dios protegiéndote en un momento de miedo, cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser lo que alguien necesita leer hoy, porque así como Dios te ha sostenido antes, lo hará de nuevo. No temas, pero ora, porque cuando oras todo cambia. El miedo es un visitante indeseado, uno que no pide permiso para entrar y que, cuando menos lo esperas, se instala en lo más profundo de tu mente. Puede llegar en la noche, cuando todo está en silencio y los pensamientos se vuelven más ruidosos que cualquier tormenta. Puede aparecer en una mala noticia, en una llamada inesperada, en un golpe inesperado de la vida que te deja sin aliento. Y en ese momento, el enemigo susurra al oído: Dios no está contigo, estás solo. Ese es su plan desde el principio: hacerte sentir desprotegido, hacerte creer que el cielo está en silencio, que tus oraciones son ignoradas. Pero escucha bien esto: el enemigo es un mentiroso. Él sabe que el miedo puede robarte la paz, puede apartarte de la oración, puede hacerte dudar de lo que Dios ya prometió. Pero la verdad es que Dios nunca ha dejado de estar contigo. Nunca ha apartado su mirada de ti. Nunca ha ignorado ni una sola lágrima que has derramado en secreto. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más? ¿Cuántas veces has mirado tu vida y has sentido que el peso es demasiado, que no hay salida, que cada día se vuelve más difícil? Tal vez has orado y no has visto la respuesta. Tal vez has clamado con todo tu corazón, pero las puertas parecen cerrarse en lugar de abrirse. Y en esos momentos, cuando todo parece ir en contra, es fácil pensar que Dios te ha olvidado. Pero si hoy sientes que la batalla se ha intensificado, si hoy sientes que el miedo es más fuerte que nunca, es porque estás más cerca de la victoria de lo que imaginas. El enemigo nunca ataca sin razón. Él no pierde su tiempo con alguien que no representa una amenaza. Si sientes que últimamente el miedo ha intentado dominarte, si las dudas han sido constantes, si has sentido que todo se tambalea a tu alrededor, es porque hay algo grande que Dios está a punto de hacer en tu vida. Y Él lo sabe. Por eso intenta detenerte. Porque un corazón que teme, un corazón que se rinde, es un corazón que deja de orar. Y si dejas de orar, dejas de pelear. Pero Dios te dice hoy: Hechos 16, 25 a 26. ¿Qué significa esto para ti? Significa que el enemigo puede encerrarte en una prisión de miedo, de ansiedad, de incertidumbre, pero no puede evitar que ores, no puede evitar que clames. Y si decides levantar tu voz en medio de la tormenta, si decides orar aunque todo parezca estar en contra, las cadenas se romperán, la atmósfera cambiará y Dios traerá liberación a tu vida.
no porque la situación sea fácil, sino porque Dios es más grande que cualquier situación. El miedo no solo te paraliza, también te aísla. Te hace sentir que eres el único pasando por esto, que nadie entendería lo que estás enfrentando, que no hay nadie con quien puedas compartir tu carga. Pero esa es otra mentira del enemigo. Dios siempre ha estado cerca. En Salmos 34, 18, la Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no está lejos cuando sufres. Él no te abandona cuando el miedo te invade. Él se acerca, se inclina hacia ti, te mira con amor y te recuerda: no estás solo, yo estoy aquí. Pero el enemigo hará todo lo posible para que no veas esto. Te llenará de pensamientos de angustia, de dudas, de desesperanza. Hará que te enfoques en el problema y no en la solución. Pero hoy Dios quiere que levantes la mirada, que recuerdes que el miedo no tiene poder sobre ti, porque Dios es tu refugio. En Salmos 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esa es la promesa de Dios para ti, que aunque sientas que el peligro es real, su protección es aún más real. Aunque el miedo te diga que todo está perdido, su poder sigue intacto. Tal vez has pasado noches enteras sin poder dormir, con la mente llena de preocupaciones, con el corazón acelerado, pensando en todas las cosas que podrían salir mal. Pero escucha esto: Dios es el dueño de tu mañana. Él ya ha visto tu futuro y su plan sigue en pie. No importa cuántas veces el enemigo haya intentado desviarte, el propósito de Dios para tu vida no ha cambiado. Y mientras el miedo te quiere paralizar, Dios quiere fortalecerte. Si alguna vez has sentido que Dios ha obrado en tu vida cuando más lo necesitabas, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la confirmación que alguien más necesita hoy, porque así como Dios lo hizo contigo, lo hará con otros. No permitas que el enemigo te robe la fe. No permitas que el miedo tenga la última palabra. Dios pelea por ti. Y si Él está a tu lado, nada ni nadie podrá contra ti. Levanta tu voz, clama, ora con todo tu corazón, porque cuando oras, el miedo retrocede. Cuando oras, el cielo responde. Cuando oras, Dios se mueve. Hoy, justo en este momento, Dios te está recordando que su protección no es temporal, que su amor no tiene condiciones, que su fidelidad no se agota. No importa qué tan oscuro parezca el camino, no importa cuán fuerte sea la tormenta, Dios sigue siendo Dios y Él sigue estando contigo. No temas, pero ora, porque cuando oras, algo sobrenatural sucede. Hay momentos en los que el miedo parece inevitable. Llega sin avisar, se instala en el pecho y empieza a sofocar la fe poco a poco. A veces es una preocupación constante por el futuro, una sensación de que algo malo está por suceder, una inquietud que no puedes explicar pero que se aferra a tu corazón. Otras veces es más evidente, un diagnóstico médico inesperado, una crisis económica, la traición de alguien en quien confiabas, el temor a perderlo todo. En esos momentos, el enemigo susurra: Dios no te ayudará esta vez. Y la pregunta que golpea tu mente es siempre la misma: ¿y si realmente estoy solo? Pero escucha esto: el miedo solo puede gobernarte si olvidas quién es tu Dios. El enemigo sabe que un corazón lleno de temor es un corazón debilitado, un corazón que duda, un corazón que deja de orar. Y si logra hacerte creer que Dios ha olvidado tu nombre, que tus oraciones no están siendo escuchadas, entonces logrará que te rindas antes de ver el milagro. Pero Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Él no ha invertido en tu vida, en tu llamado, en tus promesas, solo para dejarte caer. Si aún estás aquí, es porque Dios todavía tiene un propósito contigo. Tal vez has pasado noches enteras sin poder dormir, mirando al techo con la mente llena de pensamientos que no te dejan en paz. Quizás te levantas cada mañana con el corazón pesado, con una sensación de angustia que no desaparece. Tal vez has intentado orar, pero sientes que las palabras no salen, que tu voz es débil, que ya no sabes cómo pedirle a Dios que haga algo. Y ahí es donde el enemigo quiere mantenerte, en el agotamiento, en la desesperanza, en el pensamiento de que nada cambiará.
Pero hoy Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. El miedo es una prisión, pero la oración es la llave. No importa cuán grande parezca la tormenta, cuando oras, Dios escucha. Cuando clamas, el cielo responde. No porque tengas la fuerza para vencer el miedo por tu cuenta, sino porque el Dios Todopoderoso pelea por ti. Y cuando Él pelea, la victoria está asegurada. Piensa en Elías, un profeta poderoso, un hombre que vio el fuego descender del cielo, que derrotó a cientos de profetas falsos, que caminó en la autoridad de Dios. Pero después de esa gran victoria, el miedo lo atrapó. Jezabel lo amenazó con matarlo, y en lugar de confiar en Dios, huyó al desierto, se escondió en una cueva y pidió la muerte. 1 Reyes 19:4. ¿Te das cuenta? Aún los más fuertes pueden ser atacados por el miedo. Aún aquellos que han visto la gloria de Dios pueden llegar a sentirse solos, cansados y sin fuerzas. Pero Dios no lo dejó allí. Dios le habló en un susurro, lo levantó, lo restauró y le recordó su propósito. Tal vez hoy te sientes como Elías, cansado, escondiéndote, pensando que no hay salida. Tal vez sientes que no tienes más fuerzas para seguir peleando, que lo has intentado todo y que nada parece funcionar. Pero Dios no te ha olvidado. Él está en el silencio, en la tormenta, en la incertidumbre, esperándote para recordarte que no has sido abandonado. Y así como le dijo a Elías, hoy te dice a ti, levántate, porque largo camino te resta. 1 Reyes 19:7. El miedo es insistente, no se va solo. Debes enfrentarlo con fe. Debes mirarlo a los ojos y recordarle quién es tu Dios. Debes hacer lo que el enemigo más teme, orar. Porque cuando oras no estás solo. El cielo entero está de tu lado. Los ángeles son enviados a tu favor. La presencia de Dios llena el lugar donde estás. Las cadenas del miedo comienzan a romperse. ¿Cuántas veces has estado a punto de darte por vencido? ¿Cuántas veces has pensado que Dios se ha tardado demasiado? Pero sigues aquí. Eso significa que la historia aún no ha terminado. Eso significa que Dios todavía tiene la última palabra. Si crees que Dios sigue obrando en tu vida, escribe en los comentarios, Dios pelea por mí. Decláralo con fe, porque cuando hablas la palabra, el enemigo tiembla. Piensa en el Salmo 23. Muchos lo han escuchado cientos de veces, pero hay algo en él que debes recordar hoy. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. ¿Lo ves? No dice si paso por el valle, dice aunque pase. Eso significa que sí, en esta vida pasarás por momentos oscuros, por pruebas, por momentos donde el miedo intentará atraparte. Pero la promesa no es que nunca pasarás por el valle. La promesa es que Dios caminará contigo en medio de él. El problema es que cuando el miedo nos atrapa, nuestra reacción natural es correr, huir, escondernos. Pero Dios no quiere que huyas. Dios quiere que enfrentes el miedo con la certeza de que Él ya ha ganado. En Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Te das cuenta? No dice que retrocedas, no dice que te rindas, dice que te mantengas firme. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que no es momento de rendirse. No es momento de dejar que el miedo tenga el control. No es momento de permitir que el enemigo te haga dudar de lo que Dios ha dicho sobre ti. Es momento de orar con más fuerza. Es momento de declarar que Dios está contigo, que nada ni nadie podrá tocarte sin su permiso, que aunque el miedo intente hablar, tú escucharás la voz de Dios por encima de todo. Si alguna vez has visto a Dios obrar cuando más lo necesitabas, cuéntalo en los comentarios. Alguien necesita leer tu testimonio hoy, porque así como Dios lo hizo contigo, lo hará con otros. El miedo puede intentar robarte la paz, pero nunca podrá robarte la presencia de Dios. No importa lo que el enemigo planee, tú eres un hijo de Dios. Y si Dios está contigo, nada puede contra ti. No temas, pero ora, porque cuando oras, el cielo se abre. Cuando oras, las cadenas se rompen. Cuando oras, Dios pelea por ti. El miedo no siempre grita, a veces susurra. Se esconde detrás de preocupaciones que parecen normales,
detrás de preguntas que se repiten una y otra vez en la mente. ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si algo malo está por suceder? ¿Y si Dios no me responde? El miedo tiene una habilidad única para disfrazarse de prudencia, de lógica, incluso de sentido común. Nos hace creer que preocuparnos es parte de la vida, que es normal vivir con una carga en el pecho, con la mente agotada por tantas dudas. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Él no te ha llamado a una vida de angustia constante. Te ha llamado a vivir confiado en que Él pelea por ti. Hay batallas que parecen interminables, oraciones que llevas tiempo haciendo sin ver respuesta, días en los que parece que la tormenta no termina, en los que te preguntas si Dios realmente está escuchando. Pero si hay algo que debes saber, es que el silencio de Dios nunca significa su ausencia. Él está trabajando aunque no puedas verlo. En Juan 13:7, Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eso es exactamente lo que muchas veces ocurre en nuestra vida. Dios está orquestando algo mucho más grande de lo que podemos entender. Pero mientras lo hace, el enemigo intenta convencernos de que estamos solos, de que nada está sucediendo. Y si lo crees, el miedo gana terreno. ¿Cuántas veces has sentido que la espera es demasiado larga, que la respuesta tarda demasiado? Ese es uno de los ataques más sutiles del enemigo. Quiere que creas que Dios se ha olvidado de ti, que lo que estás esperando nunca llegará, que el milagro que necesitas está demasiado lejos. Pero eso no es verdad. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Su plan no tiene errores. Y si aún no ves la respuesta, es porque Él está preparando algo mejor de lo que habías imaginado. Piensa en Lázaro. Sus hermanas enviaron a llamar a Jesús cuando aún estaba enfermo. Ellas esperaban que Jesús llegara enseguida, que sanara a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. Pero Jesús no llegó cuando ellas querían. Y cuando finalmente apareció, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Marta, con el corazón roto, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Tal vez tú te sientes igual hoy. Tal vez piensas que si Dios hubiera respondido antes, todo sería diferente. Tal vez crees que ya no hay esperanza, que la puerta que se cerró nunca volverá a abrirse. Pero lo que Marta no sabía es que Jesús no solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo. No solo quería hacer un milagro, quería hacer algo que demostrara su gloria de una manera más grande de lo que nadie imaginaba. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez lo que pensabas que estaba muerto, lo que creías que ya no tenía solución, Dios lo está preparando para resucitar. Pero necesitas creer, necesitas confiar, necesitas orar en lugar de temer. El enemigo intentará hacerte dudar hasta el último momento, te hará pensar que ya es tarde, que Dios no vendrá a tiempo. Pero Jesús mismo dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El miedo solo tiene poder si lo escuchas. Si lo alimentas con pensamientos de derrota, con dudas, con ansiedad. Pero cuando decides levantar tu voz y orar, cuando decides recordar quién es tu Dios, el miedo pierde su dominio sobre ti. En 2 Crónicas 20:15, cuando el pueblo de Israel enfrentaba un ejército poderoso, Dios les dio una instrucción clara: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? La batalla que estás peleando no es tuya. Dios la ha tomado en sus manos. Él es quien pelea por ti. Pero si dejas que el miedo te paralice, si permites que la duda te haga retroceder, pierdes la oportunidad de ver el milagro. Dios quiere que sigas avanzando, que no te rindas, que no permitas que la desesperanza dicte tu camino. ¿Cuántas veces el miedo te ha robado oportunidades? ¿Cuántas veces te ha hecho dudar de ti mismo, de lo que Dios ha puesto en tu vida? El enemigo quiere mantenerte en la comodidad del miedo, en la prisión de la inseguridad, en el círculo de la duda constante. Pero Dios quiere romper esas cadenas. Él quiere que camines en fe, que tomes decisiones basado en sus promesas, no en tus temores. Si alguna vez has sentido que el miedo te ha impedido avanzar, escríbelo en los comentarios. No estás solo en esta lucha. Pero hoy es el día en que todo cambia.
Hoy es el día en que decides que el miedo no te va a controlar más. Dios ya tiene un plan. No está improvisando con tu vida, no está confundido, no está dudando sobre qué hacer contigo. Él ya escribió tu historia y sabe exactamente cómo terminará. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Eso significa que aunque hoy no lo entiendas, tu futuro está seguro en sus manos. Pero el enemigo intentará convencerte de lo contrario, intentará hacerte creer que tu vida está fuera de control, que el caos reina, que lo que viene es incierto. Pero Dios ya ha hablado, Él ya ha declarado victoria sobre ti. El miedo no tiene poder sobre un corazón que ora. Cuando decides clamar, cuando decides confiar, cuando eliges creer en la promesa de Dios en lugar de la mentira del enemigo, algo se rompe en el mundo espiritual. La opresión se va, la ansiedad se disuelve, la paz de Dios empieza a llenar cada rincón vacío en tu interior. Si alguna vez has sentido cómo Dios ha traído paz en medio de tu miedo, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la palabra exacta que alguien más necesita leer hoy. No permitas que el miedo tenga la última palabra en tu vida. No dejes que dicte tus decisiones, que controle tu futuro, que te impida ver lo que Dios ya ha preparado. Dios ya venció el miedo, ya venció la ansiedad, ya venció la desesperanza. No temas, pero ora, porque cuando oras, el cielo se mueve. Cuando oras, las cadenas se rompen. Cuando oras, Dios obra a tu favor. Hoy es el día en que decides vivir en fe. Hoy es el día en que recuerdas que Dios sigue estando en control, que Él pelea por ti, que su protección es real, su amor es inquebrantable, su fidelidad nunca falla. No temas, pero ora, porque cuando oras, Dios se encarga de lo demás. El miedo es una sombra persistente. No importa cuánto trates de ignorarlo, siempre encuentra la forma de regresar. Se esconde en los pensamientos más pequeños, en las preocupaciones cotidianas, en la incertidumbre del mañana. Se mete en tu mente cuando estás solo, en la madrugada cuando todo está en silencio y cada pensamiento parece amplificarse. Y lo peor es que el miedo no viene solo. Llega acompañado de ansiedad, de inseguridad, de dudas que comienzan a repetirse como un eco interminable. ¿Y si esto no cambia? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si lo peor está por venir? El enemigo sabe exactamente qué pensamientos implantar en tu mente para debilitar tu fe. Sabe cómo manipular tus emociones para que en lugar de confiar en Dios, te llenes de pánico. Porque un corazón lleno de miedo es un corazón paralizado. Y cuando estás paralizado, dejas de orar con convicción, dejas de creer con fuerza, dejas de esperar con fe. Es un círculo vicioso que el enemigo ha usado por siglos para robar la paz de los hijos de Dios. Pero hoy Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Esa promesa no es solo para momentos buenos, no es solo para cuando todo está en calma. Es para cuando sientes que el miedo te ahoga. Es para cuando la preocupación no te deja dormir. Es para cuando sientes que no puedes más. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que tu vida está en una cuerda floja, de que todo puede derrumbarse en cualquier momento? Tal vez llevas una carga que nadie más conoce. Tal vez hay pensamientos en tu mente que no te atreves a compartir con nadie. Y el miedo te ha hecho creer que estás solo en esta lucha. Pero no lo estás. Dios ve cada lágrima que has derramado en silencio, cada suspiro de angustia, cada noche en la que te acostaste esperando que la mañana trajera respuestas que nunca llegaron. Dios ha estado ahí todo el tiempo, incluso cuando sentías que no podías escucharlo. El problema es que cuando el miedo se instala en el corazón, es difícil ver con claridad. Es como una neblina densa que te impide ver lo que realmente está pasando. Y el enemigo usa esa neblina para hacerte pensar que Dios está lejos, que sus promesas no se cumplirán, que estás en peligro. Pero hay algo que debes recordar: el miedo no tiene autoridad sobre tu vida. No importa cuán real se sienta, no importa cuán fuerte parezca. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no viene de Dios, no es parte de su plan para ti.
Es un ataque del enemigo para detenerte, para distraerte, para hacerte olvidar que Dios sigue en control. Piensa en los discípulos en la barca en medio de la tormenta. Estaban desesperados. Todo lo que veían a su alrededor indicaba que iban a morir. El viento era fuerte, las olas amenazaban con hundirlos, la oscuridad cubría el mar, y mientras ellos gritaban de terror, Jesús dormía. ¿Te imaginas cómo debió haber sido eso? Para ellos, todo estaba perdido, pero Jesús no estaba preocupado, porque Él sabía quién tenía el control. Y cuando los discípulos finalmente lo despertaron, Él les hizo una pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Esa es la pregunta que Dios te hace hoy. ¿Por qué temes? ¿Por qué permites que el miedo tenga más voz en tu vida que su palabra? Si Dios sigue en la barca contigo, entonces la tormenta no tiene poder sobre ti. Si Dios sigue teniendo el control, entonces no importa lo que el enemigo intente hacer. Lo único que debes hacer es orar y confiar en que Él ya ha hablado sobre tu vida. Pero el miedo es persistente, vuelve cuando menos lo esperas. Y si no lo confrontas con la verdad de Dios, se quedará ahí, creciendo, haciéndote dudar más y más. La única manera de derrotarlo es con oración, no con lógica, no con fuerza propia, no con pensamientos positivos, solo con oración. Porque cuando oras, activas el poder del cielo. Cuando oras, el miedo pierde su control sobre tu mente. Cuando oras, Dios comienza a moverse en lo que parecía imposible. ¿Cuántas veces has sentido que la oración es lo único que te sostiene? ¿Cuántas veces te has encontrado de rodillas, sin fuerzas, sin respuestas, pero con la certeza de que Dios sigue ahí? Escríbelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la confirmación que alguien más necesita leer hoy. La historia de David contra Goliat nos enseña algo poderoso sobre el miedo. Mientras todo el ejército de Israel temblaba ante el gigante, David se mantuvo firme. No porque fuera el más fuerte, no porque fuera el más preparado, sino porque sabía en quién había puesto su confianza. Mientras todos miraban a Goliat y veían un problema imposible de vencer, David miró a Dios y vio la solución. Y sin dudar, corrió hacia la batalla. No huyó, no titubeó, no dejó que el miedo dictara su destino. Y con una sola piedra, derribó al gigante. El enemigo quiere que te sientas como el ejército de Israel, paralizado, lleno de dudas. Pero Dios quiere que seas como David. Quiere que recuerdes que no peleas con tus propias fuerzas, que el gigante que enfrentas hoy ya ha sido derrotado en el mundo espiritual, que no importa cuán imposible parezca la situación, Dios sigue siendo más grande. No permitas que el miedo te robe la fe. No permitas que la ansiedad defina tu futuro. No permitas que el enemigo dicte el rumbo de tu vida. Dios ya ha hablado. Dios ya ha declarado victoria sobre ti. Pero necesitas creerlo. Necesitas orar con fe, aunque no veas nada moverse. Necesitas declarar su palabra sobre tu vida, porque cuando lo haces, algo cambia en el mundo espiritual. Si alguna vez has sentido cómo Dios te ha dado fuerzas en medio del miedo, compártelo en los comentarios. Hay personas que necesitan leerlo, que necesitan saber que no están solas en esta batalla. Hoy, justo en este momento, Dios te está recordando algo muy claro. No temas. No porque la situación no sea difícil, sino porque Él está contigo. No porque la tormenta no sea real, sino porque Él tiene poder sobre ella. No porque el enemigo no intente atacarte, sino porque Dios ya ganó la guerra. No temas, pero ora, porque cuando oras el miedo se desvanece. Cuando oras la paz de Dios llena cada rincón vacío. Cuando oras el cielo responde, y lo que parecía imposible, Dios lo transforma en testimonio. El miedo ha estado presente en tu vida más veces de las que quisieras admitir. Ha estado en las noches donde no podías dormir, porque tu mente no dejaba de pensar en todo lo que podría salir mal. Ha estado en los momentos en los que sentiste que nadie te entendía, cuando intentaste ser fuerte por fuera, pero por dentro te sentías roto. Ha estado en cada decisión que dudaste en tomar por temor a fracasar, en cada oración que hiciste con el corazón pesado, porque no sabías si Dios realmente te escuchaba. El miedo te ha acompañado más de lo que quisieras, pero hoy
Dios quiere decirte algo. No tienes que seguir cargando con él. El miedo te ha hecho creer que no eres suficiente, que no tienes lo que se necesita, que tu futuro es incierto. Te ha susurrado mentiras que poco a poco fuiste creyendo, hasta el punto en el que tu fe comenzó a tambalearse. Pero hoy Dios te dice que no naciste para vivir en temor. No fuiste creado para caminar con el peso de la ansiedad, de la incertidumbre, de la preocupación constante. Fuiste creado para confiar, para caminar con la seguridad de que no importa lo que enfrentes, Dios ya ha ido delante de ti, preparando el camino, peleando las batallas que tú ni siquiera ves. Piensa en todas las veces que temiste lo peor, en cada momento donde pensaste que no habría salida, que lo que estabas atravesando sería el final. ¿Qué pasó después? Sigues aquí. Dios no te dejó. No permitió que el enemigo te destruyera. No dejó que la tormenta te ahogara. Y si Dios te ha sostenido hasta ahora, ¿por qué crees que no lo hará otra vez? El problema del miedo es que te hace olvidar. Te hace olvidar las veces que Dios ya te ha librado, las veces que hizo milagros en tu vida sin que tú te dieras cuenta. Porque hay cosas que hoy das por sentadas, pero que en su momento fueron respuestas a oraciones que hiciste llorando. Hay problemas que Dios resolvió antes de que siquiera supieras que existían. Dios nunca ha dejado de cuidar de ti, pero el miedo quiere que pierdas de vista esa verdad. ¿Cuántas veces has sentido que Dios se está tardando? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué la respuesta no llega? ¿Por qué la situación no cambia? ¿Por qué sigues en el mismo lugar esperando algo que parece no llegar? El enemigo quiere que pienses que Dios se ha olvidado de ti, que estás perdiendo el tiempo, que ya no vale la pena seguir orando. Pero la Biblia dice algo diferente. En Habacuc 2:3, Dios nos deja una promesa poderosa. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa es la clave. Aunque parezca que Dios se tarda, su plan sigue en marcha. La respuesta llegará en el momento exacto en que deba llegar, no antes, no después. No cuando tú creas que es el momento, sino cuando Dios, en su sabiduría perfecta, haya preparado todo para que la bendición que te dará no solo llegue, sino que permanezca. Porque Dios no da a medias, Dios no improvisa, Dios no te da algo para luego quitártelo. Lo que Él tiene para ti es completo, es firme, es inquebrantable. Pero necesitas esperar en febrero. El miedo te dice que te rindas, la fe te dice que sigas esperando. El miedo te dice que ya no ores, la fe te dice que sigas clamando. El miedo te dice que todo está perdido, Dios te dice que todavía hay esperanza. Si alguna vez has sentido que Dios tardaba en responder, escríbelo en los comentarios. Comparte lo que has sentido, porque hay muchas personas que hoy están pasando por lo mismo, personas que necesitan saber que no están solas en esta batalla. El miedo es un enemigo astuto, porque no siempre se presenta como terror. A veces se viste de preocupación, de ansiedad, de dudas silenciosas que se acumulan en el corazón. Pero hay algo que debes recordar. El miedo es solo un reflejo de lo que ves, no de lo que Dios ha dicho. Y la verdad es que lo que Dios ha dicho es más poderoso que lo que tus ojos ven. Piensa en Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios lo llamó a liderar al pueblo de Israel, pero Josué tenía miedo. Estaba a punto de entrar a una tierra llena de enemigos, con un pueblo que dependía completamente de él. Y ahí, en medio de su temor, Dios le habló con palabras que hoy también son para ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Puedes ver lo que Dios le estaba diciendo? No era una sugerencia, era una orden. Esfuérzate, sé valiente, no temas. Dios no le estaba pidiendo a Josué que se sintiera valiente. Le estaba pidiendo que actuara en fe, aunque todavía sintiera miedo. Eso es lo que Dios quiere de ti hoy. No está esperando que dejes de sentir miedo para empezar a confiar. Quiere que confíes incluso con miedo, que ores incluso con dudas, que sigas adelante incluso cuando la tormenta no haya pasado todavía. Porque la fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de creer que Dios es más grande que lo que temes. Tal vez hoy sientes que todo lo que puedes hacer es seguir esperando, que ya oraste, que ya clamaste, que ya hiciste todo lo posible y que ahora solo queda aguardar la respuesta de Dios.
Pero que esperar no signifique dudar, no significa que pierdas la esperanza, no significa que el miedo tome el control. Espera con fe, espera con paz, espera con la certeza de que Dios no ignora lo que sientes. Espera con la confianza de que si Él ha dicho que lo hará, entonces lo hará. Si alguna vez has enfrentado una tormenta con miedo, pero Dios te sostuvo, compártelo en los comentarios. Porque alguien necesita leerlo, alguien necesita saber que no estás solo. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más ha estado pidiendo. Hoy, Dios quiere recordarte que el miedo no tiene la última palabra en tu vida. No importa lo que enfrentes, no importa qué tan grande parezca el problema, Dios sigue siendo más grande. Su amor por ti sigue intacto. Su fidelidad no ha cambiado. Sus promesas siguen firmes. No temas, pero ora. Porque cuando oras, el miedo se disuelve. Cuando oras, la fe se fortalece. Cuando oras, Dios se mueve. Y cuando Dios se mueve, todo cambia. El miedo es una fuerza invisible pero poderosa. No lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero puedes sentir cómo te paraliza, cómo se mete en lo más profundo de tu mente y te llena de dudas. A veces es un pensamiento que aparece de la nada, una sensación de inquietud que no puedes explicar. Otras veces es un pánico que se apodera de ti sin aviso, dejándote sin fuerzas, sin esperanza, sin claridad. El enemigo usa el miedo como su arma más efectiva, porque sabe que cuando el miedo entra, la fe empieza a debilitarse. Y cuando la fe se debilita, comienzas a creer que estás solo, que no hay salida, que lo que temes inevitablemente sucederá. Pero escucha esto, el miedo solo tiene poder cuando olvidas quién es tu Dios. Dios no quiere que vivas así. No quiere que cada día sea una lucha interna entre lo que crees y lo que sientes. No quiere que la incertidumbre controle tus decisiones, que la ansiedad sea tu compañera constante, que cada paso que das esté dictado por el temor a lo que pueda pasar. Porque cuando el miedo te domina, pierdes la capacidad de ver lo que Dios está haciendo en tu vida. No puedes ver los milagros, no puedes ver las respuestas, no puedes ver las bendiciones que Él ya está derramando sobre ti. Solo ves los problemas, las preocupaciones, las tormentas. Y el enemigo quiere exactamente eso, que te enfoques en lo que podría salir mal, en lo que aún no ha cambiado, en lo que parece imposible. Pero Dios te está llamando a mirar más allá del miedo, a ver con los ojos de la fe, a recordar que no importa lo que enfrentes, Él sigue estando a tu lado. Piensa en cuántas veces el miedo ha intentado robarte la paz. Cuántas veces has sentido que no tienes fuerzas para seguir, que todo lo que haces es en vano, que la lucha es demasiado grande para ti. Quizás has intentado encontrar una salida por tus propios medios, tratando de resolver todo con tu lógica, con tu fuerza. Pero hay cosas que no se resuelven con lógica, sino con fe. Hay batallas que no puedes ganar con tus propias manos, sino con oración. Y ahí es donde Dios te está llamando hoy, a dejar de pelear con tus fuerzas y empezar a pelear con tu fe. ¿Cuántas veces Dios te ha demostrado que Él está contigo? ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte y algo pasó? Una palabra, una señal, una persona que apareció en el momento exacto para recordarte que Dios aún tiene el control. Si Dios te ha sostenido antes, ¿por qué crees que no lo hará ahora? El miedo quiere que olvides lo que Dios ha hecho en tu vida, pero la fe te recuerda que Dios nunca ha fallado. Y si Él no ha fallado antes, no va a empezar a fallarte ahora. El problema es que cuando el miedo entra en el corazón, empieza a cambiar la forma en la que ves la vida. Lo que antes parecía una oportunidad, ahora parece un riesgo. Lo que antes era una bendición, ahora parece una carga. Lo que antes era una promesa de Dios, ahora parece un sueño inalcanzable. Y es ahí donde muchos se quedan estancados, atrapados en un ciclo de preocupación y duda, sin darse cuenta de que Dios sigue esperando que den el paso de fe. Piensa en Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Dio unos pasos, desafió la lógica, rompió con lo imposible. Pero en un momento miró el viento, sintió la tormenta y el miedo entró y comenzó a hundirse. Jesús estaba allí todo el tiempo, pero Pedro solo empezó a caer cuando dejó de mirar a Jesús y empezó a enfocarse en la tormenta. ¿Te das cuenta? El problema no fue la tormenta, el problema fue que permitió que el miedo hablara más fuerte que la voz de Dios. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Has dado pasos de fe, has creído en la promesa, pero luego algo sucede.
un problema inesperado, una mala noticia, un retraso en la respuesta de Dios. Y ahí el miedo entra. Empiezas a dudar, empiezas a pensar que quizá Dios no está en esto, que quizá te equivocaste, que quizá el enemigo tiene más poder sobre tu vida de lo que pensabas. Pero hoy, Dios quiere que recuerdes algo. Él nunca te ha dejado. Él sigue en la barca contigo, sigue extendiendo su mano, sigue diciéndote, no temas, solo cree. Si alguna vez has sentido que Dios te ha sostenido cuando estabas a punto de hundirte, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien necesita leer hoy. Porque hay personas que están en la misma lucha que tú. Personas que necesitan saber que no están solas. El miedo te hace ver problemas donde Dios ha puesto oportunidades. Te hace ver derrotas donde Dios ya ha declarado victorias. Te hace ver oscuridad donde Dios ya ha preparado la luz. Pero la única manera de vencer el miedo es con oración. No con fuerza propia, no con lógica, no con distracciones temporales. Solo con oración. Porque cuando oras, tu espíritu se fortalece. Cuando oras, el enemigo retrocede. Cuando oras, el miedo pierde su control sobre ti. ¿Cuántas veces has intentado resolver todo por tu cuenta sin resultado? ¿Cuántas veces te has sentido agotado de luchar, de pensar, de preocuparte? Dios no quiere que sigas viviendo así. Él quiere que entregues tu carga. Quiere que sueltes lo que te pesa. Que dejes de intentar controlarlo todo. Que recuerdes que no es tu batalla, es suya. En 2 Crónicas 20:15 dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Que la batalla que estás peleando hoy no es tuya, es de Dios. Él es quien pelea por ti. Él es quien abre el mar cuando todo parece cerrado. Él es quien derriba muros cuando parece que no hay salida. Pero si dejas que el miedo te paralice, nunca verás el milagro. Hoy Dios te está llamando a confiar, a dejar de escuchar la voz del miedo y empezar a escuchar su voz. Porque su voz te dice, yo te cuido, yo te sostengo, yo voy delante de ti. Su voz te dice, no temas porque yo estoy contigo. Su voz te dice, no te dejaré ni te desampararé. Si alguna vez has sentido que el miedo intentó controlarte, pero Dios te sostuvo, escríbelo en los comentarios. Porque hoy alguien necesita saber que el miedo no tiene la última palabra. Dios sí la tiene. No temas, pero ora. Porque cuando oras, el miedo retrocede. Cuando oras, la atmósfera cambia. Cuando oras, el enemigo huye. Y cuando oras, Dios pelea por ti. El miedo es un enemigo silencioso. No siempre llega con un grito. A veces se instala en el corazón como un susurro que va creciendo poco a poco. Puede aparecer en la madrugada, cuando todo está en calma y tu mente no para de preguntarse, ¿y si esto no cambia? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si estoy perdiendo mi tiempo esperando? Otras veces el miedo se presenta disfrazado de prudencia, de ansiedad, de preocupaciones disfrazadas de lógica, pero su efecto es siempre el mismo. Paraliza, te impide ver más allá del problema, te hace pensar que lo que enfrentas es más grande que tu fe, que no hay salida, que estás solo. ¿Pero alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces el miedo te ha mentido? ¿Cuántas veces te ha hecho sentir que estabas al borde del abismo cuando en realidad Dios ya había preparado el camino? Piensa en los momentos donde creíste que no había salida. Pero aquí estás, sigues de pie. Dios te sostuvo. Entonces, si Dios lo ha hecho antes, ¿por qué dudas de que lo hará otra vez? El enemigo quiere que olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiere que te enfoques en la tormenta, en la incertidumbre, en lo que parece imposible. Pero Dios no quiere que vivas así. Él quiere que recuerdes que el miedo no tiene la última palabra, que no importa lo grande que sea la prueba, Él sigue estando a tu lado. Y si Él está contigo, el miedo no puede gobernar tu vida. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde todo parecía perdido, pero de alguna manera, de una forma que no esperabas, Dios obró a tu favor? Tal vez no fue de inmediato, tal vez no fue como pensabas, pero Dios siempre ha sido fiel. Y si ha sido fiel en el pasado, ¿por qué crees que no lo será ahora? El miedo quiere que dudes de la fidelidad de Dios, pero la fe te recuerda que Dios nunca cambia. Mira tu vida ahora. ¿Cuántas veces has pensado que no podrías seguir?
¿Cuántas veces sentiste que la carga era demasiado grande? Pero aún así, sigues aquí. Y eso significa algo. Significa que Dios no ha terminado contigo. Significa que lo que estás viviendo ahora no es el final de tu historia. Significa que lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios lo usará para fortalecerte. El miedo te dice que huyas. Dios te dice que te quedes firme. El miedo te dice que renuncies. Dios te dice que sigas confiando. El miedo te dice que es demasiado tarde. Dios te dice que su tiempo es perfecto. Entonces, ¿qué voz vas a escuchar? Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras sus ojos estaban en Jesús, todo estaba bien. Dio pasos sobre lo imposible, pero en el momento en que miró la tormenta, en el momento en que permitió que el miedo hablara más fuerte que la fe, empezó a hundirse. Jesús no cambió. La tormenta no se volvió más fuerte. Lo único que cambió fue su enfoque. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? Comienzas con fe, crees en la promesa de Dios, pero luego algo sucede, algo que no esperabas, un problema, una crisis, una mala noticia. Y en lugar de seguir caminando en fe, comienzas a hundirte en la duda. Pero Jesús sigue ahí, sigue extendiendo su mano, sigue diciéndote, no temas, solo cree. Si alguna vez has sentido que Dios te ha sostenido cuando pensaste que todo estaba perdido, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita en este momento. Porque hay personas viendo esto que están exactamente en ese punto, sintiendo que no hay salida, que Dios no los escucha, que la tormenta es demasiado fuerte. Pero si Dios lo hizo contigo, puede hacerlo con ellos. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de creer que Dios es más grande que lo que temes. No necesitas sentirte valiente para actuar con valentía. No necesitas tener todas las respuestas para confiar en que Dios tiene un plan. Solo necesitas dar un paso de fe, aun cuando el miedo intente detenerte. Porque cuando oras, el miedo pierde su poder. Piensa en todas las veces que el miedo te ha robado oportunidades. En las veces que te hizo dudar de ti mismo, de lo que Dios podía hacer en tu vida. En las veces que te paralizó, que te hizo retroceder, que te convenció de que no valía la pena intentarlo. Pero ya no más. Hoy decides creer. Hoy decides que la voz de Dios será más fuerte que cualquier temor. Hoy decides que el miedo no va a gobernar tu vida. Si alguna vez has sentido que el miedo te ha intentado detener, pero Dios te ha dado fuerzas para seguir adelante, escríbelo en los comentarios. No guardes lo que Dios ha hecho contigo, porque tu testimonio puede ser la respuesta que alguien necesita leer hoy. Dios no te ha llamado a una vida de temor, te ha llamado a una vida de fe. No te ha llamado a vivir con ansiedad, te ha llamado a vivir con confianza. No te ha llamado a huir, te ha llamado a pelear. Y cuando peleas con oración, no peleas solo, Dios pelea por ti. Hoy es el día en que decides confiar. Hoy es el día en que eliges creer que Dios sigue en control. No temas, pero ora. Porque cuando oras, Dios mueve lo imposible. Cuando oras, el miedo se desvanece. Cuando oras, el cielo se abre y la victoria ya está en camino.